alcance está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar. En cada esquina hay algo que contar, historias rotas quieren escapar. La tinta corre, no va a descansar, el pulso late en cada verdad. Fuera de alcance está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar. Y no va a esperar, y no va a esperar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos semana tras semana. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo andas vos? Bien, acá andamos. Medio averiado, pero seguimos caminando. Estás un poquito enfermo. Relenteado. Relenteado. Estoy Pero bueno, como relenteado. vamos a intentar darle al público lo mejor que podamos, ¿o no? Seguro, seguro. Muchas cosas siguen pasando. Y vos sabés que quiero detenerme en el fútbol. Yo no tengo tanto fútbol encima. Pero bueno, lo que genera el Boca River es El superclásico. Sí, que tendría, me parece a mí, mira, a ver qué pensás vos, tendría que el fútbol copiarse un poco de la política. A ver. Porque la política está buscando alianzas, diálogo, cinturea para un lado, cinturea para el otro, y algo van a lograr, lógicamente, entre los distintos partidos políticos, ¿no? Sí, creo que lo que vos decís es verdad. Creo que lo que está pasando hoy día es que, bueno, ante un gobierno nacional, en este caso el de gobierno de Javier Milei, que por supuesto estamos en un año no electoral, pero ya sabemos que el año que viene, prontamente se empieza dentro de este año a armar prácticamente las estructuras de que van a empezar a suceder. Y en ese suceder, esto que va a ser después, y seguimos hablando de fútbol, después del Mundial, va a haber muchos lanzamientos. Lanzamientos de armados, no de dirigentes que se impongan como candidatos a presidente para enfrentar a Milei, sino armados que se van a ir sucediendo uno tras otro, ¿no? Armado del radicalismo, armado del peronismo, por supuesto habrá un armado del kirchnerismo, armado de otros partidos tal vez menores, pero también actores principales para lo que puede ser coaliciones, y están viendo a un gobierno nacional cada vez más solo, cada vez más aislado, con poco resultado, y por supuesto con una interna de lo que siempre hablamos, ¿no? Entre sí, entre Karina Milei y entre, por supuesto, Caputo, no el ministro, Santiago Caputo, el asesor presidencial. Entonces, todo esto en un contexto no bueno de la economía, más bien pésimo o bastante pesimista, para decirlo con mejores palabras, y no se está viendo un repunte. Por eso hemos visto al ministro de Economía tratando de levantar la vara de que vienen los mejores 18 o 20 meses en economía. Bueno, No, pero no es por decreto, ¿viste, Gabriel? bueno, vos ya lo dijiste la semana pasada, esto no es por decreto, esto es una sensación, esto es palparse el bolsillo, esto es más empleo, esto por supuesto es una baja inflación y por supuesto producción de empresas nacionales y por supuesto no nacionales, pero que den trabajo, mejores salarios y por supuesto gasto para que el circuito del dinero sea vinculante a cada uno de los ciudadanos o a gran parte de la sociedad. Bueno, esto no está pasando realmente, y esa es la preocupación número uno del gobierno. Ahora, si esto vos lo combinás con internas partidarias que tienen como eje principal el triángulo de hierro, bueno, digamos que la ecuación no es muy buena como para declarar hacia los otros. Entonces, estamos viendo una oposición que se está hablando, que se están juntando, que se están reuniendo, que están imaginando escenarios políticos de cómo tener una oferta electoral, digamos, podría decirse, entre el candidato, o mejor dicho, precandidato presidencial, Axel Kicillof, con otro candidato que tal vez no sea peronista,
que lleve componentes peronistas que no coincidan con, en este caso, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero algunos habrían hablado de Brito, otros hablaron de Galperín. Bueno, a ver, los nombres todavía no están claros, No, por eso no hay que adelantarse. Pero esto se está pasando y creo que está dando muy buenos resultados, según hablan muchos de los operadores que están siguiendo y armando esos encuentros. Bueno, el tema es que no pase como pasó en Perú, justamente, ¿no? Que había 40 y pico de candidatos, porque no hay 40 ideas de país distinto. Me gusta esa frase, no hay 40 ideas. No hay. No hay. Puede haber 3, 4 ideas. Por supuesto, la izquierda, que siempre está representado por distintos dirigentes de candidatos a presidente, vice, senadores, legisladores, va a ser una presencia importante, lo va a hacer. Hay que ver y a tener en cuenta esto, que cada vez vemos más lejano el encuentro entre Kicillof y la propia Cámpora, llámese Cristina también. Entonces, eso también hay que ver, mirar cómo es. Porque el gobernador, ¿qué dice? El gobernador de la provincia de Buenos Aires trata de alejarse para que la oferta electoral que convoque el gobernador sea más amplia y no sea sesgada solamente por el filo kirchnerismo o por el kirchnerismo puro, ¿no? Seguro, seguro. Veremos qué pasa y esperemos, por un poquitín para atrás, que no haya tanta oferta electoral. Está bien que la democracia se nutre con más democracia, pero... Bueno, pero ahí hay que ver, o se va a ver, armados que son muy inferiores, se lo vio en la legislativa del 2025, donde había candidatos que sacaron nada o poco y después pasan haciendo editoriales como si fuesen grandes estadistas con grandes fortunas de votos, digamos. Y a veces eso también hay que ser un poco medido y coherente. Yo no puedo estar hablando de lo que quiera y después haciéndome el presentador de una candidatura donde la gente ni siquiera pudo ingresar, en este caso, a ser diputado nacional o diputado provincial. Entonces, hay que tener un poco de prolijidad a sí mismo para que este reflejo de que cualquiera dice cualquier cosa o cualquiera se pone a la altura del otro. Eso también hay que medirlo, porque también hay que decirlo, eso fue condicionando mucho la política tradicional. Por eso el fenómeno Milei viene a romper todo ese paradigma y creo que de este paradigma de Milei, bueno, creo que muchos políticos quieren entender que la elección fue aprendida, que esto creo que es lo importante. Porque Milei no llegó porque llegó. Milei llegó a consecuencia de los fracasos, de los malos armados, de los malos candidatos, de los malos presidentes. Esto hay que decirlo. Y no vamos a hacer evaluaciones ligeras de los últimos presidentes. Pero también hay que decirlo, porque si no, parece que Milei llegó por el arte de magia. No, Milei llegó porque hubo un contexto en un momento determinado de la Argentina que la gente dijo nada tradicional, nada de lo parecido a lo más político y se fue por la tangente y votó a la antipolítica, o sea, contra la casta. Bueno, hoy creo que la gente, o parte de la gente, para no hacerlo tampoco un análisis ligero, como dijimos recién, está queriendo volver un poco más a la coherencia, a lo medible y por supuesto a cosas creíbles que se pueden llegar y no negando un presente con números que no condicen en lo que pasa en lo macroeconómico y sobre todo en la microeconomía. Vamos a hacer 3 recuerdos. Vamos a recordar uno a través de la música. Bueno, se cumplió en estos días el primer año del fallecimiento del Papa Francisco y hubo un hecho en la Plaza de Mayo que fue exitosísimo, monumental. Una preproducción tremenda y una producción tremenda por parte de este cura que es peruano. No, portugués. Portugués, disculpa, ahí está. Por eso medio que me quedé pensando. El DJ Guillermo. No, me pareció fantástico, realmente fantástico. Fue el aniversario, primer año del fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a recordar también de otros ámbitos, Luis Brandoni, por otra parte, y Puenzo,
primer Oscar para una película argentina, ¿no? Como Así la es. historia oficial. La historia oficial. También falleció en estos días. Por eso son tres, bueno, cada uno en sus... Tenemos dos del cine, que es Brandoni y Puenzo, y por supuesto el Papa Francisco, la Argentina con la oportunidad, a partir del 2013 hasta lo que fue el año pasado, de tener a un Papa argentino, ¿no? Seguro. Que fue muy politizado, tal vez No lo hubo entendieron, no se lo entendió, No creo se que lo- él no pudo entender o hacerse entender de lo que pasaba políticamente hablando. Bueno, y creo que a Francisco se lo entendió más después de su fallecimiento Sí. que en su papado. Tal cual. En la Argentina estoy hablando, Sí, ¿eh? sí, sí. En la Argentina estoy hablando. Pero vos fíjate con las cosas que pasan hoy, guerras y un montón de cuestiones que por supuesto pasaban en el momento que el Papa Francisco estuvo en su gestión en el Vaticano, pero había una voz más mandante, digamos. Sí, sí, tal cual. Y en la Argentina fue tal vez incomprendido. Creo que eso hay que corregirlo hacia adelante, ¿no? Sí, sí. Creo que Tal cual. varios analistas ya lo están diciendo después de un año de no tenerlo a Francisco, sobre todo para adelante, un análisis más detenidamente en sus actos y en sus acciones. Seguro, seguro. Pero creo que fue muy oportuno recordarlo del modo que se lo recordó, con alegría, con música y algo tan logrado, ¿no? Tan logrado un espectáculo de luces, de imágenes, de la música. Sí. Haber llevado a católicos de muchas iglesias y por supuesto gente que por ahí no profesa el catolicismo, pero que se haya convocado un sábado a la noche en una plaza de Mayo, esa convocatoria de algo tan lindo y tan bien visto desde, por supuesto, desde el lugar sería fantástico. No hemos tenido la oportunidad de ir, era un lugar donde se podía ir Sí, gratuitamente, por supuesto, pero verlo desde televisión surgió efecto hermoso. Y creo que la iglesia y este DJ, el cura, le está mostrando a la iglesia católica cuánto se puede convocar desde otro lugar, de otro escenario, como lo hacen los evangelistas, ¿no? Sí, Como sí. lo hacen los evangelistas, Claro. por intermedio de canciones, grupos de música, más alegres, una ceremonia más desacartonada, digamos. Creo que este DJ cura lo Acerca a la iglesia, acerca a la ¿no? iglesia, O muchísimo. sea, la baja Muchísimo, ya. un lindo motivo. Sí, muy bueno. Y terminó el espectáculo de 140, 150 mil personas. Después la gente yéndose como corresponde, cada uno por su lugar, como vino. Sí, sí. Ha sido muy exitoso. Sí, la verdad espectacular. Bueno, contamos lo que vamos a tener en la Por noche supuesto. de hoy. Bueno, por una parte va a estar Osvaldo Egui, abogado, hablando de la ley de salud mental. Estamos con parte social también, ¿no? De fuera de alcance, que me parece que es oportuno. Bueno, ahora quieren volver a modificar la ley de salud mental. Es una ley muy tirada de los pelos, Claro. que en su momento no fue totalmente debatida en el Senado Nacional y en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, porque tiene cosas que no... Vos fíjate que libera mucho la responsabilidad del Estado y hay mucha gente que no puede estar circulando porque son, primero, una amenaza para sí mismos y segundo, una amenaza para terceros. Lógico. Y más en un contexto social, que eso es lo que queremos hablar con Jorge y por eso le pedimos a la producción estos enfoques, que hay que ver qué es lo que le está pasando a la Argentina, porque no es un deterioro de hace un año o 2 años. Ya hace varios años Sí, que mucha gente sufre de este tipo de problemas, por eso el consumo de fármacos es exponencial en la Argentina, más otros factores que obviamente requieren mucha demanda, psiquiatras, psicólogos. Sí, más bien un aparato para organizar y para llevar adelante bastante significativo. Así que con Osvaldo Egui vamos a hablar de esto, porque cambió el paradigma en estos años. Así que vamos a hablar, tienen menos presupuesto, cada vez se necesita más la salud mental. Vamos a ver qué nos explica, abogado especialista en esto. Y por otra parte va a estar Enrique Mustaki, ahí está, acá noté bien el apellido, Mustapsky, que es el titular de Talita Kum. Ahí estamos.
Todo el tema de discapacidad, de todo lo que discapacidad. está pasando es una problemática que el gobierno arrastra, se ha enmarcado en una pelea muy fuerte con el tema de discapacidad y bueno, Talita Kun, como otras instituciones valiosísimas, de mucha gente que se dedica a acompañar esta problemática, que tiene muchos temas colaterales. En el caso de Enrique, que te lo ha contado y nos los ha contado fuera de cámara, inclusive, no es una persona que tenga un hijo a cargo o algún familiar No. con discapacidad. No, es una persona con vocación de servicio, una vocación que hay que tenerla para dar tiempo, mucho tiempo, para llevar a instituciones que, como decimos, no es un jardín de infantes, No. todo lo contrario, es un tema muy complejo y si a esa complejidad de familias sin recursos y familias con recursos también, se le saca el presupuesto que le corresponde aportar a la nación, bueno, la cosa se complica mucho más, ¿no? Sí, seguro, seguro. No le giran dinero desde diciembre. Y si no le giran el dinero, no le pudieron pagar a los... Bueno, ya lo voy a comentar A los Enrique. proveedores y... Claro, a los profesionales. y a los Así que bueno, esperemos que lo puedan encaminar y por lo pronto, humildemente de nuestro lugar, que gane visibilidad, ¿no? Totalmente. Esa es una la idea de este situación así. programa, que esos temas que a veces uno los deja o no los tiene en primera mano, porque es más divertido tal vez hablar de cosas más políticas. No, estos temas son fundamentales por lo menos para nosotros. Seguro, seguro. Bien, y esta es la propuesta que vamos Vamos a con eso, compartir. entonces. Vamos con esto. Bien, primera tanda para después comenzar entonces con Osvaldo Egui. Ya volvemos. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Bien, hablamos, lo anticipamos que íbamos a hablar de un tema delicado como es la ley de salud mental, que hay una norma, hay una ley, pero pareciera que nada alcanza. ¿Por qué? Porque hay más demanda, menos presupuesto y hay un cambio en el termómetro social. Hola Osvaldo Egui, ¿cómo estás? ¿Es así? ¿Cómo cómo te va, Jorge? Sí, es así y es preocupante en algún punto dado, digamos, la visión legal que le quiere dar el oficialismo o aquellos que tratan de impulsar esta ley, porque en definitiva no está ayudando a la comunidad en lo más mínimo, ¿no? Sino que vuelve a constreñir los derechos y lo único que hace el Estado es expulsar a las personas con padecimientos de algún trastorno, inclusive en el marco de las adicciones, que lo único que hacen es expulsarlos, sancionarlos con un ámbito de castigo punitivo que no resuelve la cuestión de fondo, ¿no? Claro, claro. Claro, se hizo la norma, Osvaldo, vos, bueno, fue uno de tus últimos artículos de esto, pero no alcanza. O sea, yo siempre digo, ¿no? Que salen leyes, acá siempre salen leyes, y todo, pero responden a la coyuntura y no en el mediano y largo plazo como tiene Claro. que ser, ¿no? No, y aparte, a ver, entendamos que ahora una de las modificaciones que se intenta llevar adelante en esta cuestión es volver a las internaciones forzosas por medio de la orden judicial o de la intervención del propio Estado a través de las instituciones o a través de los familiares como era anteriormente, porque esto es pedido de los familiares. Ujú. Ahora, familiares en la cuestión de decir, bueno, no podemos pedirle la autonomía de la voluntad a una persona que tiene una seria adicción para que esté internado, es decir, una cuestión de choque de intereses propios totalmente irrisorio, porque alguien que es adicto y que tiene un padecimiento mental y que es peligroso para sí, para terceros, en el marco de una internación que se debe dar,
le estamos pidiendo la autonomía de la voluntad a esa persona que necesita una recuperación. Eso en primera medida. Segundo, el Estado tiene la estructura y está preparado para solventar y acompañar y guiar los procesos de recuperación, porque lo que yo veo es que por X razón están cerrando todas las comunidades de recuperación que no son propias del Estado, sino en el marco el marco privado, que están intentando solucionar este problema. Entonces el Estado lo único que te dice es, bajo la idea de imputabilidad, no me importa cuál es la causa, delinquen, pero no interviene de manera activa. Y cuando lo hace para cerrar centros privados de recuperación. El propio Estado no tiene las herramientas para guiar, solventar y ni siquiera el financiamiento, y aún así tiene la potestad de internar forzosamente a una persona basándose en la necesidad familiar. Pero la necesidad familiar no se agota solamente en la internación, sino en la recuperación efectiva de esa persona. Y lo hemos padecido a través de muchos años, donde cuando el Estado no tiene esas herramientas, lo único que hace es abrir la puerta, dejarlos libres, como diciendo, bueno, se nos escapó la ineficiencia estatal con una aparente buena intención normativa que no es suficiente, ¿no? Seguro, seguro. Vos sabés que me llegó un informe de un intendente del conurbano que o sea, de los pedidos de ambulancias domiciliarias, la mayoría son por problemas mentales. Mirá vos qué increíble, ¿no? O sea, un informe muy, muy bien logrado. O sea, que no es por Claro. accidente, sino es por salud mental. Fíjate vos. Sí, sí, claro, y es un alto porcentaje en la cual nosotros después nos rasgamos las vestiduras dentro de lo que hablo de la sociedad, diciendo, bueno, esa persona tiene que ser castigada, esa persona tiene que estar presa, y entiendo el dolor de la contraparte, es decir, de los familiares que han perdido a un hijo, un padre, una madre por hechos delictivos. Pero acá hay una grieta que no es solamente política, es una grieta de qué hacemos con esa gente y cómo atacamos la base no solamente de la salud mental, sino de las falencias que tiene el Estado en intervenir en la problemática del narcotráfico, de los hechos delictivos, de corrupción. Entonces, todas esas cuestiones atentan directamente contra la finalidad del propio Estado que intenta lograr. O sea, si nosotros no ¿de qué nos sirve a nosotros tener un Estado reparado, de gente joven reparada, permanentemente internados y en plena recuperación cuando no tienen trabajo, o cuando lo único que van a lograr es meterlos adentro de la prisión, cuando el Estado lo único que hace es cerrar centros de recuperación privados, y lo único que hacemos es apuntar siempre sobre el hilo más fino y no sobre la responsabilidad que tiene el Estado para lograr el objetivo que en definitiva es la recuperación de aquel que tiene un problema o de adicción o que deriva en un problema mental o directamente en un problema mental. Lo hemos visto en centros totalmente conocidos donde en algún momento dado, y que fue la causa por la cual se cerraron los mal llamados manicomios, en el sentido que te decían acá no hay medicación y los internados se escapan, pero en verdad se escapaban esos presos, esas personas que tenían problemas de salud mental, o era el propio Estado que le abría la puerta porque no tenía las herramientas y al familiar lo único que le decían es se escapó. O en los centros de detención juvenil a causa de hechos delictivos con base en adicciones también, no se iban. O nos olvidamos de eso, lo que pasó hace un par de años. Bueno, el Estado, ¿cómo intervino en ese momento? Bueno, cerremos todo y pidámosle la autonomía de la voluntad que la esboce por querer estar internado el propio enfermo. Bueno, no. Y ahora volvemos sobre nuestros pasos atrás, olvidándonos y ni siquiera preguntarnos si esas herramientas hoy las tiene disponible el Estado para dar una respuesta a las familias y a la sociedad. Ujú. Seguramente. Y por esto que estás diciendo, Osvaldo, justamente, esto viene de hace muchísimo tiempo, que no se puede encuadrar, digo, ¿no? ¿Cómo cuesta a través de distintos gobiernos que no se pueda encuadrar una situación tan delicada? Bueno, es una cuestión de agenda política, ¿no? Entendamos que una de las leyes que tenemos vigente de ley de discapacidad, creo que es la 24091, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, en su artículo 1 menciona que las personas con discapacidad o aquellas que tienen alguna alteración cognitiva y demás, tienen que tener los mismos derechos que las personas normales. Es decir, la propia ley en su artículo 1 ya está discriminando sobre las bases de lo que tiene que ser una recuperación y una igualdad dentro de una sociedad equitativa.
Es decir, asumir las diferencias esenciales y digamos, las similitudes que pueden ser comunes a todos. Bueno, es el Estado dentro de lo que son la institucionalidad y la buena intención y la búsqueda del fin común, muchas veces no se cumple. Mientras que eso no esté en agenda política y mientras eso no sea uno de los ítems más importantes a dónde apuntar, me parece que la problemática va a seguir existiendo, ¿no? Y ahora con este cambio que comentaste hace un momento, que quieren volver hacia atrás con la ley, ¿es una solución o no? Y ya hemos visto que no, porque si Claro. no tenemos las herramientas necesarias, ¿cómo va a llevar adelante el Estado? Es decir, alguien que comete un delito, alguien que tenga un problema cognitivo y que sea peligroso para sí o para terceros, ¿qué va a hacer qué va a hacer el Estado? ¿Lo va a meter en un pozo y lo va a llevar en un proceso medicamentoso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser la guía? ¿Hay profesionales que están bien pagos, esos profesionales que van a hacer el seguimiento? ¿Están debidamente pagos? ¿O el Estado solamente le va a dar una limosna y esa persona va a vivir no con la esperanza de recuperarse, sino con la esperanza de que la medicación siga existiendo, porque el día que el Estado no se la dé, le abrirán las puertas y bueno, lo lanzamos al mundo? Y esa persona, al ser peligrosa para sí o para terceros, o algún problema cognitivo que no sepa diferenciar algo, o se tire de un puente, o lo atropelle bueno, ¿el Estado va a responder o no va a responder? ¿Cómo va a ser esa estructura? No digo que todos pasen por ese, por ese extremo que estoy diciendo, pero es probable. Tenemos un caso muy conocido que fue el tirador de Belgrano, o nos olvidamos, en Exacto. la avenida Cabildo. Digamos, hay un montón de situaciones. ¿Qué pasó con el famoso caso de las matanzas escolares, en los casos ya conocidos de no, se me fue la localidad, pero lo hemos conocido y no quiero estigmatizar sobre los apodos que tenían esos chicos que llevaron armas al colegio y hicieron una matanza? Bueno, son casos de salud mental donde el Estado no puede mirar ni puede hacer la vista gorda, sino atender como se debe en una estructura de vida con profesionales bien pagos y dándole solución a la gente, porque si no, la verdad que ya perdemos toda esperanza de cualquier tipo, ¿no? Seguro, seguro. Osvaldo, te quiero agradecer este ratito. Sabemos que estás viajando en el auto y siempre con buena predisposición. Gracias a vos, Jorge, un saludo para todos ahí. Gracias. Bien, estábamos comunicados entonces con Osvaldo Egui, abogado, hablando de lo que es el tema de la ley de salud mental, un tema muy sensible, por cierto, si los hay. Pausa. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Bien, como lo anticipamos, estamos con Enrique, lo voy a leer justamente, Munstapsky. Él es titular de Thalita Cum. Es una entidad que viene realizando desde hace muchísimos años un trabajo social significativo, pero mejor nos va a comentar él y ver en qué situación están hoy en día, que es un momento crítico para Thalita Cum. Enrique, gracias por este tiempo. Gracias por haberme invitado. Es importante poder tener este medio de comunicación porque tanto Thalita Cum, como bien vos lo dijiste, como todo el sector de discapacidad en todo el país está viviendo una situación crítica que casi yo podría decir que es dramática. O sea, en estos momentos todos los prestadores de todo el país estamos llegando a la situación de cese de actividades por la falta de pago del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio, o sea, Incluir Salud mantiene con Thalita Cum y con el resto de las instituciones deudas que van desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado.
O sea, eso genera la imposibilidad de que las organizaciones podamos hacer frente a los gastos que generan, o sea, pagar los honorarios a los profesionales, pagar los sueldos al personal, más todos los gastos en los cuales una institución necesita tener para poder llevar a cabo la actividad. Esta es la situación actual. Y Talitacum, en particular, que durante 31 años jamás tuvo un problema de deberle algo a algún profesional o a algún empleado, por primera vez en su historia no hemos podido pagar la totalidad de los honorarios correspondientes al mes de marzo. Si por esas causas, por esas cosas, antes de este fin de mes no ingresa la parte de la deuda que tiene el Estado con nosotros, nos veremos obligados a cerrar las puertas hasta que el Estado nos pague. O sea, eso lo que genera, eso lo que genera es que los profesionales obviamente busquen otro camino y nos vamos quedando sin profesionales preparados para atender personas con discapacidad, que no es sencillo, no todos los profesionales están preparados para atender personas con discapacidad. Seguramente. Enrique, no, en todo este tiempo, digo, hicieron reclamos los correspondientes al gobierno nacional, ¿los escuchan por lo pronto, digo? Por lo pronto, ¿o no los atienden directamente? Por lo pronto, ni nos atienden ni nos escuchan. O sea, eso es algo que nos tiene... no entendemos, porque hemos discutido con muchos gobiernos de distinta bandera política, con mejores o peores resultados, pero nos han escuchado o hemos discutido con fuerza y a lo mejor hasta violentamente. Pero como está ocurriendo en estos momentos, la gravedad y la falta de empatía con el sector queda de manifiesto porque no nos atienden directamente, no les importa. O sea, están actuando con una crueldad con todo el colectivo de personas con discapacidad nunca vista. Y lo que se pretende es derogar el sistema de salud que data desde el año 1997, cuando se aprueba la ley 24.901, que es la que regula las prestaciones para todas las personas con discapacidad de todo el país, de forma tal de que todas las personas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, tengan la misma calidad. Cuenta con el mismo beneficio. Con el mismo beneficio y que tengan la misma calidad de atención. O sea, es lo que nosotros denominamos la universalidad de la atención a las personas con discapacidad. Claro. A eso están atacando. Y se pretende volver a viejos sistemas que ya son arcaicos y que cada uno se arregle como pueda. De esta manera va a haber personas con discapacidad de primera y personas con discapacidad de segunda. Claro. O sea, se busca destruir un sistema que costó muchos años ponerlo en funcionamiento. Sí, claro. Por eso estoy hablando del año 1997. Se busca arruinar eso, se busca directamente derogarlo. La intención es derogar la ley 24.901. Ahora, y todas estas personas que se atienden ahí, chicos, adolescentes, lo que fuere, no importa, todos estos pacientes, vamos a decir ahí, que se atienden, se quedan sin destino, diríamos. Exacto. Eso porque no hay una alternativa. Yo entiendo que hay medidas que se llevan adelante, que los tiempos cambian, pero no hay alternativa. No. Decir, bueno, mirá, el ámbito de contención no es Talitacum, ahora va a ser esto, que vamos a nuclear, qué sé yo, digo yo, va. No, creo yo. No existe. O sea, los hospitales públicos no están preparados para atender a esta población. Estamos hablando de un 12% de la población mundial. En este caso de nuestro país son alrededor de 5 o 6 millones de personas con discapacidad que habitan nuestro territorio. Sí, sí. O sea, ningún hospital público está preparado para esto.
acá, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, acá en la zona sur, el único hospital dedicado al tema de discapacidad es el Hospital Jorge, que está en Bursaco, pero después nada más. No. O sea, ese aluvión de gente no tiene dónde atenderse. Y esto está pasando también con los transportes. Los transportistas que se dedican a llevar personas con discapacidad a recibir sus terapias, a concurrir a las escuelas, a diversas actividades, tampoco está pudiendo cumplir con su función. Y esto lleva a que la persona con discapacidad que tiene dificultades en el traslado pierda sus terapias. Lógico. ¿Y queda en dónde? Queda encerrado en su casa. Con lo cual le genera otro problema a la familia. Que esa familia tiene que quedar, alguno se tiene que quedar a acompañar a esa persona. Seguro. O sea, el daño que se está llevando adelante es fantástico, realmente es imposible de medirlo. ¿No? Va a haber gente que, o sea, vamos a volver a 30, 40 años atrás, donde había personas con discapacidad encerradas en su casa. Sí, en el olvido. En el olvido. O sea, por eso es que nosotros decimos que se está actuando con crueldad. Está hecho a propósito. Sí, sí. Esa es la situación actual, no solo de Talita, de todas las instituciones. Un ejemplo que ustedes deben conocer es Don Orione. Sí. Bueno, Don Orione tiene una cantidad de personas en los hogares, más de 1000, entiendo, que también están padeciendo ese problema. No tienen con qué alimentarlos, con qué sostenerlos. Claro, un municipio no se puede hacer cargo de eso. No. Y lo que se pretende es provincializar el sistema, municipalizar el sistema. O sea, esto es un retroceso que no tiene parangón. Y así, bueno, y ahora están presentando un proyecto de ley que lo llaman, que es una pantalla del fraude, que ellos dicen que la discapacidad es un fraude. O sea, esto lo entró por senadores, lo presentaron. Que es una nueva ley, diríamos. Es una nueva ley para anular los efectos de la ley de emergencia en discapacidad. Ley que fue aprobada, vetada, vuelta a aprobar, vuelta a vetar y judicializada. O sea, por lo cual el gobierno está obligado a cumplirla. No la cumplen. No la cumplen. No les interesa, vulneran todo. O sea... Claro, entonces como digo siempre, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir a alguien, una persona que se haga cargo de algo, cuando en realidad quien se tiene que hacer cargo y dar el ejemplo no lo hace? No, es muy complicado esto. Es complicado, venimos peleando desde hace mucho, o sea, lo dije antes, hemos venido discutiendo con anteriores gestiones, y con esta gestión, bueno, lo habrán visto por las pantallas, habrán escuchado, o sea, todas las movilizaciones que ha habido. Por primera vez en la historia se ha logrado unificar las distintas entidades y distintos sistemas que incluyen al mundo de discapacidad, y nos ha unido en todas estas movilizaciones. Mañana vamos a tener una frente al Ministerio de Salud. Otra movilización más. Sí. Y bueno, y ¿Están trabajando seguiremos. en equipo ustedes? Nosotros estamos trabajando en equipo. Yo personalmente integro el Foro Permanente en Discapacidad en representación de la Federación de Talleres Protegidos, de la cual soy directivo. Y bueno, venimos llevando a cabo todas estas movilizaciones, todas estas protestas, todas estas presentaciones de expedientes, de notas y demás, pero el resultado por ahora, o sea, no ha sido positivo. Sí hemos celebrado cuando se aprobó la ley de emergencia en discapacidad, pensamos que en ese momento la situación iba a mejorar, pero nos equivocamos, brindamos antes de tiempo. Bueno, y así estamos. Tremendo, que se vivan situaciones así. A veces no entra para procesar en la cabeza. No, porque evidentemente hay una animosidad en contra de las personas con discapacidad.
o sea, vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué cantidad de personas con discapacidad hay en el país, me dijo? En el país serán unos 5 o 6 millones de 5 personas. millones. Sí. Sí, es un 12% de la población mundial, así que más o menos estamos en esa cifra. De esos 5 o 6 millones de personas con discapacidad, solamente 1 millón tiene el certificado único de discapacidad. Y de ese millón serán o sea, es mínima la cantidad de gente que necesita o que concurre para hacer los tratamientos a través del programa Incluir Salud. O sea que el impacto no es ese impacto que el gobierno pretende mostrar. Claro, diríamos que lo blanqueado es 1 millón. Lo blanqueado de personas con discapacidad es 1 millón. 1 millón, ahí está. Pero que requieren. Que requieren el sistema integral de atención a personas con discapacidad, no, es un número muchísimo menor. Por acá lo tengo, pero bueno, creo que son 25.000 personas, 250.000 personas de ese millón. Entonces, es un dato mentiroso. Claro. El que está divulgando el gobierno. Así como fue mentirosa la famosa radiografía del perro. Esa famosa radiografía que tanto la estuvieron mostrando, fue real la presentación, pero nunca se le dio la pensión a la persona que había hecho esa presentación falsa. Sí, sí. Pero sin embargo, la han estado repitiendo, lo hemos visto al ministro Adorni, mostrando la foto en varias de sus conferencias de prensa, y eso fue un dato mentiroso. O sea, sí fue cierto que la habían presentado, pero nunca se había dado esa pensión. Claro, nunca se dio. Nunca se dio. Entonces lo estuvieron usando como ejemplo del fraude que se estuvo cometiendo. ¿Que habrá habido situaciones que no han sido reales? Sí, es muy probable. Pero bueno, para eso están las auditorías y para eso está Lógico. lo que debiera hacer el gobierno bien hecho, una auditoría bien hecha, Sí, no sí. como la que se llevó a cabo durante la gestión del ex director ejecutivo español de la Agencia Nacional de Discapacidad, que eso fue un desastre. Hicieron un desastre con toda la intención de que aquel que no se presentara a hacer la auditoría, le daban de baja la pensión. Repartieron cartas de documentos a troche y moche. En cualquier lugar las han dejado. Mucha gente no se enteró, no fue a la auditoría, y ¿qué hicieron? Del Estado le dieron de baja la pensión. Por eso tuvieron que retrotraer todo para atrás. Claro. Qué locura. Exactamente. Qué locura. Enrique, bueno, les deseo que puedan solucionar este tema para que muchas personas, como lo hacen ustedes hace tantos años, lleguen a tener una condición de vida digna, ¿no? Yo te agradezco y aprovecho este lugar para difundir lo que está... Que gane visibilidad, que gane humildemente, visibilidad. ¿no? Pero Obvio. que gane visibilidad. Obvio, es importante que la sociedad sepa lo que está pasando. Seguro. Que sepa lo que está pasando y que nos acompañe a todas las personas con discapacidad a quienes se le están vulnerando sus derechos. Seguro. Gracias. Gracias. Enrique, quedamos a disposición como siempre. Muchas gracias. Bueno, bien, estábamos con Enrique Mustapsky, titular de Talita Kum. Pausa. Bien, interesante, las dos notas. Y sí, porque dan un panorama de lo que está pasando y como siempre decimos, uno no tiene que mirar estas cosas de lejos, sino también de cerca, porque hay que ser empático con el otro. Lógico. Para entender desde los protagonistas qué es lo que le está pasando a una parte de la sociedad, ¿no? Sí, seguro. Me quedé pensando en un dato que dio Enrique de Talita Kum. La cantidad de discapacitados que necesitan el servicio, ¿no? En nuestro país estamos entre 5 y 6 millones, no es poca cosa. Y sobre todo, el tema donde hay
zonas más populares, zonas con gran contaminación, bueno, traen consecuencias Claro. de un Contexto, ambiental que Tal trae cual. consecuencias no solamente a los de hoy, sino a las distintas generaciones que siguen viniendo Sí, sí. con discapacidad. Y esas cosas son evitables. ¿Vos sabés Sí. que son evitables? Tal Con cual. obra, con concientización, con profesionalismo, temas que pasan o le pasan a la Argentina son evitables. Seguro. Nos despedimos. Así es. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Fuera de alcance está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar.